Muy bien, soy Adalberto Urbina, esta es la clase de Derecho Internacional Público, la continuación sobre el tema del derecho de los tratados. Hemos quedado en las causales de terminación y suspensión, habíamos visto el cambio de circunstancias, y la siguiente es la ruptura de relaciones diplomáticas y la guerra. El artículo 63 de la Convención de Viena señala que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre las partes en un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado. Es decir, el hecho de que se rompan relaciones diplomáticas y consulares no afecta los tratados vigentes entre las dos partes, salvo que el tratado se refiera precisamente a relaciones diplomáticas o consulares, que sea un acuerdo sobre, qué sé yo, valija diplomática o de inmunidades y privilegios, pues obviamente si no hay diplomáticos y no hay cónsules, pues no puede haber tratado sobre ello. La guerra. ¿Qué ocurre con la guerra? Durante mucho tiempo en el derecho internacional predominó la teoría de la caducidad de los tratados como efecto de la guerra, es decir, la teoría extintiva. Sí, al considerar que dos estados entraban en guerra, era la circunstancia de ausencia absoluta de normalidad. Y una guerra entre dos estados pues acababa con todos los tratados existentes entre esos dos estados. Salvo tratados que tuvieran que ver con el territorio, es decir, con fronteras, límites territoriales, trazados territoriales, por aquello de que se buscaba siempre preservar la estabilidad territorial de los estados. Que los tratados fuesen plurilaterales o multilaterales, en cuyo caso ya la cuestión era distinta, porque quizás quedaban suspendidos entre las dos partes nada más, o terminados incluso, pero quedaba vigente para las demás partes. O que los tratados se refirieran precisamente a cuestiones que tuvieran que ver con derecho de la guerra y derecho humanitario. Porque obviamente si el tratado se refiere a derecho de la guerra, al derecho humanitario, precisamente en el evento de un conflicto armado, es cuando el tratado cobra su vigencia plena, entonces no se puede acabar. Y también está la teoría suspensiva, que es la que predomina hoy en día, según la cual, cuando se produce una guerra no quedan terminados todos los tratados, sino simplemente quedan suspendidos. Eso en cuanto a la guerra. Después tenemos otra causal de terminación y suspensión, en este caso de terminación, que es la llamada ilegalidad sobreviniente, que se parece mucho a la que vimos anteriormente del efecto de jus cogens, porque tiene que ver con lo mismo. Es el artículo 64. El artículo 64 de la Convención de Viena señala que si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Es decir, si una norma de jus cogens nueva va en contradicción con tratados existentes, ¿quién pierde? Los tratados existentes. Es decir, lo que decíamos antes, la norma de jus cogens o hace nulo un tratado que haya nacido en oposición a ella, si la norma era preexistente, o simplemente termina con el tratado si es posterior a él. Muy bien. Ahora, el punto 11 es el depósito y registro de los tratados. El depositario de los tratados está en los artículos 76 y 77. El artículo 76 señala que la designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más estados, una organización internacional
o el principal funcionario administrativo de tal organización. Fíjense bien, el depositario puede ser uno o más estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo. ¿Quién es generalmente, cómo se designa al principal funcionario administrativo de esta organización? ¿Cómo se llama en la OEA? ¿Cómo se llama en la ONU? El secretario general, ¿verdad? Muy bien. Funciones de los depositarios del tratado están en el artículo 77. Dice, salvo que el tratado disponga o los estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes. 2 puntos. Letra A. Custodiar